Estamos ya con la compañía de los congresistas Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular Frente Amplio. Bueno, vamos a preguntarle si todavía sí forma parte de ese grupo político, y del congresista Omar Chejade de Gana Perú. Gracias a ambos por estar con nosotros. Yo quiero empezar por un tema específico para el congresista García Belaunde, que es esta denuncia que ha hecho ATV desde el día de ayer con este señor, respecto a este señor José Corbera. Él hoy día ha dado su descargo en el noticiero de ATV en la mañana, agregado civil de la Embajada del Perú en la Embajada de Washington. Bueno, ha habido un problema ahí, es una denuncia que se arrastra hace un tiempo, pero yo conversando con él decía, pero ese cargo de agregado civil, primera vez que lo escucho, porque en todo caso todos los funcionarios son civiles. Sí, entonces, pues, este señor, y usted me decía que además no es un funcionario de carrera. No, que yo tengo entendido que no es funcionario de carrera, no está dentro del cuerpo diplomático, es a dedo, nombrado a dedo, por el canciller. Por el canciller o alguien más. Siempre es un favoritismo político, es un favor político. De tal manera que ese señor, ¿qué hace allí? Porque los agregados militares representan a la Fuerza Armada, a la Marina, a la Aviación o al Ejército. O hay un agregado cultural que ya sabemos a qué se dedica. Hay un agregado cultural que tiene que ver con, en fin, con todo el tráfico cultural que existe a veces en algunos países y que tiene contacto con museos, con academias, con universidades. ¿El agregado civil? No, pues sí, es una cosa, es una novedad. En todo caso, cónsul hay. Hay varios cónsules, no solamente hay uno, hay varios cónsules. En Estados Unidos hay muchos cónsules y la propia embajada tiene a los ministros consejeros, a los consejeros, a los secretarios, del primer secretario, segundo. Que son los funcionarios de carrera, ¿no es cierto? Exactamente, que son dentro de la estructura de la embajada con el jefe de todos ellos, que es el embajador. Entonces, acá, de repente, lo primero que tendría que hacer la ministra Rivas es explicarnos cuál era la función de este señor, ¿no es cierto? ¿Y qué hacía allá? ¿Quién lo nombró? ¿Por qué lo nombraron? Así es. ¿Qué especialidad tiene? ¿Civil? Sí, todos somos civiles. Claro. El embajador también es un civil. Así es. Entonces, ¿qué hace allí? ¿Es un favoritismo político? ¿Es miembro de Gana Perú? ¿Tiene carné? ¿A qué se debe su nombramiento? Yo creo que eso tiene que aclararlo, porque hay 60 embajadas peruanas en todo el mundo. No todas tienen agregado civil. Creo que es la única, o debe haber otra más por ahí con agregado civil, que son cargos creados exprofesamente para favorecer a alguien. Y este señor alguien no es más recomendable, porque con las denuncias que tiene está haciendo quedar mal no a él, a su familia, que es lo que menos importa al país, está haciendo quedar mal al Perú, a toda la comunidad latinoamericana y peruana en los Estados Unidos, y sobre todo al gobierno peruano. Además, la denuncia salió por CNN, es un escándalo. Debería estar hoy, debería llegar a Lima. Por decoro, ¿no? Así como nosotros exigimos que el embajador nombrado a dedo por el gobierno de Humala en Venezuela venga a Lima rápidamente a explicar, pues ese señor debe estar ya hoy en Lima. Hoy. Si no, la canciller vamos a tenerla el lunes. Ahí vamos a la comisión para que pueda explicar qué función hacía este señor Corbera, ¿no? ¿Cuál era el daño que le ha hecho al país? Ese daño es tremendo. Sí, o sea, todo lo que se gasta PromPerú en promocionar el Perú, con esta noticia se pierden todos los millones de dólares que gasta PromPerú para promocionar al Perú. En minutos se destruye lo que cuesta construir en meses y años. Y además no es ni siquiera de carrera, es elegido a dedo por el gobierno, de turno. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de la agenda legislativa. Ustedes saben que la legislatura se ha ampliado hasta el 5 de julio. Aquí ahí hemos exhortado a los señores congresistas que por favor hagan su mayor esfuerzo para lograr que las cosas, los temas cruciales sean aprobados. Y hay varios asuntos que nos parecen claves. En primer lugar, los pendientes. Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva. ¿Podemos con esta Chejade augurar de aquí al 5 de julio que eso se termine por concluir? Bueno, hay que ser optimista, gracias Mario por la invitación, pero primero decir que si existiera Senado, bicameralidad, es un proyecto que hemos presentado con Víctor Andrés, entre otras bancadas, salvo el fujimorismo, hace rato ya se hubieran nombrado las altas autoridades del Estado como Defensor del Pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva. Como no hay Senado y como la Constitución política de Fujimori el año 93 le puso una valla más alta de 2/3 para elegir o reformar la Constitución o para elegir a altas autoridades del Estado, y no lo que señalaba la Constitución histórica, no solamente en el Perú, sino en el mundo, del 50% más 1, se hace a veces complicado o reformas constitucionales o elegir a las altas autoridades del Estado. Entonces creo que es punto pendiente a favor de un sistema bicameral. En segundo lugar, nosotros hemos elegido por las bancadas a un representante por cada bancada, ¿no? En particular nosotros a José Urquizo. ¿A la comisión se refiere usted? A la comisión que va a encargarse de negociar
con las demás bancadas, digamos, estas elecciones que tú bien has indicado. La bancada de Víctor Andrés lo mismo, me parece que Víctor Andrés es el representante, y así cada uno tiene su propio representante para cada bancada. Ahora, creo que es momento de ceder, creo que es momento de no ser tan dogmático y de negociar. Yo creo que en una negociación se ceden algunas posiciones en beneficio del país, en beneficio de la estabilidad política del Perú. Y creo que hay que confiar en la sabiduría, en la paciencia, en el poder de negociación que va a tener cada representante. Y ojalá, antes del 5 de julio, haya humo blanco, podamos tener finalmente defensor del pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, que es lo que más cuesta, a los 6, porque hay 6 que hace rato debieron ser reemplazados, un señor que no es culpa de él, pero que hace 3 años está sobreviviendo a su mandato, que es el señor Vergara Gotelli, y, lo que es más fácil, a los miembros del BCR. Esperemos que tengan sabiduría, facultad y sobre todo poder de negociación los representantes. En el caso del defensor, cuya importancia y relevancia la hemos destacado justamente en estos días a propósito de esta acción de protección constitucional que ejerció la Defensoría contra el servicio militar, que para nosotros era realmente un despropósito absoluto, justamente demuestra una vez más lo clave que es contar en esa posición con un funcionario, digamos, con capacidad suficiente en el ámbito académico, con la suficiente autonomía e independencia. Y yendo justamente, digamos, a propósito de eso, entendíamos que ya el nombre de Walter Gutiérrez había prácticamente pasado todas las vallas para lograr el consenso. ¿Es así? ¿O me equivoco? ¿O aparecerá nuevamente Bogotá diciendo no, vetándolo? Efectivamente se había llegado a un consenso complicado, difícil, de elegir todos a uno. Es algo muy complicado. Y Walter Gutiérrez había sido el designado, firmado por todas las bancadas, sin excepción alguna. Sin embargo, horas antes de la votación, hubo un sector de Gana Perú cuestionó y pidió que no se vote. El Congreso de Bogotá creo que es, ¿no? Así es. Y no sé exactamente, creo que sí, porque yo no lo he sabido de boca de él, pero sí de los que estaban ahí presentes. Y parecería que es verdad. En todo caso, él tendría que confirmarlo. Pero en todo caso, este pequeño sector, o no sé si pequeño o mediano, dentro de la bancada del gobierno, dio marcha atrás, cuando ya estaba todo firmado. Y no se sometió a votación. Esto se dio hace un año. Es una cosa increíble. En un año hubiésemos tenido un defensor del pueblo con mayor legitimidad que el actual, que es interino. O sea, el defensor del pueblo tiene que ser elegido por el Congreso. Pero que está teniendo una actitud muy decorosa, muy institucional. De acuerdo, yo no dudo de eso, pero es finalmente interino, no tiene la legitimidad que tiene uno elegido por el Congreso. Y estoy seguro que las cosas hubiesen marchado mucho mejor. ¿Qué esperamos, congresista? ¿Lo nombraremos a Gutiérrez? Es una posibilidad. También se está hablando de Guido Lombardi, que también tiene credenciales democráticas, credenciales profesionales importantes. Y creo que al margen de los nombres se debe elegir a un representante democrático que tenga un currículum profesional intachable, impecable, de decencia, y fundamentalmente que tenga alguna experiencia también, como no, en el litigio, ¿no? O sea, si queremos elegir un defensor del pueblo, tiene que ser abogado, esa es mi opinión personal, ¿no es cierto? Y creo que ambos tienen esas credenciales, esos antecedentes, digamos, del derecho, personas decentes, que tienen un buen currículum, una buena profesión, digamos, y creo que son cartas, pero creo que tampoco, como bien lo ha dicho don Andrés, se pueden descartar a otras personalidades, al igual que los miembros del Tribunal Constitucional. Pero no solamente se entrampa por ello, se entrampa por esta votación calificada, reforzada de los 2/3, y se entrampa porque algunos partidos políticos tratan de politizar el Tribunal Constitucional, eligiendo a miembros cercanos a su partido que han defendido posiciones a veces extremas, ¿no es cierto?, para tratar de tener una cuña dentro del TC. Eso hay que decirlo. Bueno, el fujimorismo aparentemente quiere poner a 2 representantes muy cercanos a ellos. En todo caso, yo creo que como buenos políticos debemos entendernos, y creo que es una decisión histórica de esta comisión que hemos nombrado de 7, 8 representantes, además liderados por Víctor Isla, y creo que coronaría además una buena gestión del presidente Isla, que se ha caracterizado por su apertura, por su democracia, que sería la cereza encima de la torta,
haber logrado, antes de que acabe su mandato de 1 año, el haber logrado, repito, la designación de estas altas autoridades del Estado, ¿no? Una de las cosas que anoche se pateó por falta de tiempo, asumo, es el tema del discutir si la Comisión de Fiscalización iba a tener facultades para la investigación del caso Toledo. ¿Se va a volver a discutir el asunto cuándo, congresista? Bueno, la próxima semana ya está en agenda, se va a discutir si la Comisión de Fiscalización se le van a otorgar facultades de levantar el secreto bancario y de interponer determinadas medidas cautelares, llamar o convocar de grado fuerza a determinadas personas, en este caso del señor Toledo, o si se nombra una comisión especializada. Mi opinión personal, y no quiero generalizar a la bancada, es que como Perú Posible va a dirigir, va a presidir la Comisión de Fiscalización a partir del 28 de julio de este año. ¿Eso ya es un acuerdo? Sí, es un acuerdo. Primero fue, me parece, PPC, luego Solidaridad Nacional, o al revés, Solidaridad Nacional. No, Solidaridad se ha quedado 2 años indebidamente. Sí. Le correspondía solamente 1. Correcto. Ajá. Entonces, el tercer año estaba ya destinado, mucho antes de lo que haya pasado con el señor Toledo, a un miembro de Perú Posible. Entonces, para que no se piense que Perú Posible va a presidir una comisión de fiscalización en la que va a estar involucrado su máximo líder, entonces lo lógico es que la comisión de fiscalización no tenga esta facultad, digamos, adicional de comisión investigadora y se forme una comisión ad hoc especializada para investigar el caso del señor Toledo. Independientemente de ello, yo siempre he estado a favor de que el Congreso investigue. Te lo he dicho en varias oportunidades y en varios medios de comunicación. Por una razón sencilla. El artículo 97 de la Constitución Política del Estado dice que cualquier causa de interés nacional, el Congreso tiene todo el derecho de formar una comisión investigadora. Ahora, esto no significa que haya un cargamontón, que haya una cacería de brujas contra el señor Toledo, o que se convierte en un linchamiento o un linchamiento político, un linchamiento mediático o un circo, digamos. Bueno, de hecho, hoy día el Poder Judicial ya ha dispuesto el congelamiento de una cuenta de la señora Fermo en el Perú de $50.000, con lo cual el asunto se complica bastante más, pero también obliga al Parlamento a tomar una decisión rápida. Yo quiero recordar algo, ¿no? Cuando nosotros investigamos el tema de la vía expresa del Callao, y yo inicié esa investigación. Así es. Las bancadas mayoritarias en ese momento, el APRA y el Fujimorismo, se opusieron a las facultades extraordinarias y no la otorgaron. Votaron en contra. Y la Comisión de Fiscalización trabajó sin esas facultades, que puede hacerlo, sin ningún problema, y efectivamente durante 2 años trabajamos sin esas facultades. Y después de 2 años, después que todos desfilaron por la comisión, los operadores argentinos, el alcalde del Callao, todos desfilaron por allí, los testigos, los jurados que entregaron la buena pro. El suegro de Curi también, ¿no? Hasta el suegro de Curi estuvo presente. En fin, todos, después de esos 2 años, con todas las pruebas que teníamos a la mano, pedimos